Contanos tu punto de vista y escribinos por WhatsApp 11 22 62 77 28. Les cuento que está en nuestros estudios Martín Ocampo, es abogado, es un referente de la Unión Cívica Radical en la ciudad de Buenos Aires, lo he entrevistado en varias oportunidades, pero en este momento está aquí como candidato, porque es candidato a diputado nacional, y la verdad que es importante hablar de la ciudad de Buenos Aires y de las propuestas y de conocer a los candidatos, como vengo diciendo hace tiempo. Es vicepresidente en estos momentos segundos de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ya no. Ya fuiste. Fui, sí. Pero viste que uno no se conoce hace tanto tiempo que te queda en la cabeza. Bueno, también procurador en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que bueno, charlemos un poquito de por qué hay que conocerlo a Martín para ser candidato en esta ciudad de Buenos Aires. Martín, siempre es un placer recibirte en Sónica. ¿Cómo andas? Muy bien, gracias por la entrevista, y en este momento electoral mucho más todavía, que uno tiene que empezar a difundir mensajes y decirle esto que me estás preguntando vos, ¿no? ¿Por qué Martín Ocampo? Bueno, yo voy en un espacio político junto con Graciela Ocaña, aquella de primera senadora. Exacto. Yo voy de segundo senador, en una propuesta política que se llama Unidos, Ciudadanos Unidos, que es más o menos la réplica en la Ciudad de Buenos Aires de Provincias Unidas en el resto del país, ¿no? Este acuerdo de varios gobernadores para mostrarle que hay una Argentina distinta, posible, que cree que en el déficit cero, que cree que el Estado tiene que estar administrado eficientemente, pero también cree que tiene que haber humanidad y que tiene que haber un sentido de solidaridad en el Estado, que se pueden hacer muchas cosas, pero no se puede abandonar a los que más necesitan y menos tienen. Nada, yo te diría, ¿por qué habría que conocerlo a Martín Ocampo? Me hiciste la pregunta. Y la verdad es, nosotros nos tendríamos que conocer las personas mucho más que por lo que decimos, por lo que hacemos, y por lo que hacemos, conocernos interiormente como personas, ¿no? Porque eso es lo que nos da el rasgo de humanidad. Yo soy un padre de un hijo, casado con Claudia, soy un tipo que juega al fútbol, que hace deporte, me encanta el deporte, me gusta la lectura, soy abogado, ejerzo la profesión hace muchísimos años en muchos cargos públicos, en el Poder Ejecutivo, como ahora que soy el procurador de la ciudad, pero antes también fui fiscal general de la ciudad, así que en el Poder Judicial. Y también fui legislador, porque decía, fui viceprimero, así que estuve en los 3 poderes del Estado de la ciudad de Buenos Aires. Tengo una vasta experiencia y conozco la ciudad. Conoces desde adentro el funcionamiento, primero administrativo de la ciudad, judicial, pero también conoces conoces la calle, conoces la gente. Estás permanentemente, digamos, con el tema de las universidades. También, porque pertenezco a un partido político, claro, que tiene mucho arraigo territorial. Soy el presidente de la Unión Cívica Radical de la ciudad de Buenos Aires. Y ese es un partido que tiene más de 130 años, con un anclaje territorial importantísimo. ¿Conocemos la calle? Sí, cada barrio. En cada barrio de la ciudad de Buenos Aires hay 1 o 2 comités de la Unión Cívica Radical que dan cuenta no de lo que está pasando ahora en la política argentina, dan cuenta de toda una historia. Exacto. De la política argentina. Y en eso soy un representante de esa historia en este escenario político, que es difícil, ¿no? Porque es un escenario complejo. La irrupción de Milei en la política ha traído una redefinición de todos los actores políticos como los teníamos pensado anteriormente, y le ha puesto una dinámica, a mi juicio, equivocada, ¿no? Y mala, la dinámica de la agresión, la descalificación, el hostigamiento, la falta de empatía y la poca... Sí, a veces, Martín, hasta la violencia en cuanto a la forma, ¿viste? Cuando vos ves una entrevista, decís, ¿pero por qué gritan? ¿Pero por qué me retan si yo no hice nada? Claro, decís, sí, bueno, sí, no sé, explica de otra manera las cosas, qué sé yo. Sí, es verdad, sí, es eso. ¿Por qué vas a gritar si lo puedes decir de otra manera? ¿Y por qué vas a insultar si lo puedes decir de otra manera? No está mal que tengamos diferencias. Está mal que esas diferencias se anulen porque el otro es malo,
tiene Sí, o tiene una idea política distinta. De adjetivos, el presidente, ¿viste? Tiene otra idea y te dice hueco no chanta, ensobrado, mandril. Bueno, tiene un vocabulario especial encima de él para hostigar y maltratar a las personas. Yo ahora veo que está cambiando, ¿viste? Que dice que está cambiando. Bueno, ojalá que cambie. La verdad que ojalá que cambie, nos va a hacer bien a todos. Hablando de ese cambio, ¿no? Pero lo que fue Cambiemos a lo que hoy es la política, digamos, la Unión Cívica Radical también fue parte, digamos, de cierto armado cuando Macri era presidente. ¿Qué cambió en estos últimos 6 años, 8 años, 4 años? Y para mí lo que cambió es que el PRO, que era una propuesta republicana, se olvidó de lo republicano, porque hizo un acuerdo con el gobierno. No entiendo por qué hizo un acuerdo con el gobierno, porque las diferencias son sustanciales en cuanto a este tema republicano. El gobierno no cree en la república. De hecho, el presidente de la Nación acaba de anunciar que la ley de emergencia en el tema de la discapacidad no la va a cumplir. ¿Qué sistema republicano hay si vos no cumplís la ley? Exacto. Ninguno. El Congreso sancionó la ley con los procedimientos que la Constitución dice que tiene que sancionar la ley. Vos lo vetaste con el procedimiento que la Constitución te otorga para poder vetarlo. Y el Congreso insistió. Ahora es ley. Y la ley hay que cumplirla. No puede estar en discusión en democracia si se cumple o no la ley. La tenés que cumplir vos, la tengo que cumplir yo, la tienen que cumplir los que nos están escuchando. ¿Por qué el presidente de la Nación no la va a cumplir? Bueno, nada, entonces yo creo que ahí el PRO se equivocó en el acompañamiento, pero están a tiempo, seguramente van a recapacitar. Se equivocó en el acompañamiento y además también hizo explotar los acuerdos políticos previos, que era Cambiemos. Vos podés ganar o perder una elección, pero digamos te mantenés juntos para tratar de seguir a flote. Inclusive perdió, digamos, referentes de su propio espacio que se fueron, digamos, por este acompañamiento. Claro que sí, porque, y eso es muy bueno, cuando vos pensás la política solamente en el cargo público y no en representar valores, ideas, caes en estas tentaciones. Es decir, bueno, ahora gana está mejor electoralmente, me sumo a esta moda. No, nosotros, por eso digo, nosotros somos un partido de más de 130 años, y lo digo siempre esto, porque nos subimos a todas las modas, porque sabemos no subirnos a las modas y a veces hay que perder elecciones. A veces te toca representar una minoría para después poder representar una mayoría, pero representar siempre esos mismos valores. Yo creo que en ese momento, sobre todo cuando ganó Milei, que salió corriendo Patricia Bullrich y Petri a hacer un acuerdo, me parece una equivocación y una falta de deslealtad política con todos los que veníamos militando juntos en un mismo espacio. Pero bueno, ahora va de candidata de ellos, no sé, Patricia. Tiene un montón de otros valores como gestora Macri pública, se ¿no? acerca también. Y Macri se acerca, sí, te acerca. Digo, ella tiene un montón de valores como gestora pública, pero todas estas actitudes que toma en la política electoral no son buenas, no le hacen bien. Puede que gane la elección y todo, pero siguen siendo malas esas actitudes. Martín, ¿cómo ves la recepción de la gente para escuchar en este momento hablar de política, tener una elección en octubre? ¿Cómo sentís, digamos, cuando salís a caminar? Qué pregunta. Eso es complejo, es complejo. La gente está en otra cosa y hace bien. La verdad, la gente está pensando en sus problemas, tiene problemas para llegar a fin de mes, las cosas le aumentan, el gobierno no aumenta los salarios en la misma dimensión que aumentan los precios. Hay poca inflación, bajó la inflación, pero sigue habiendo inflación. Y las tarifas siguen aumentando y tiene esos problemas que son existenciales, son de la vida cotidiana. Y nosotros vamos, viste, en este debate público tan feroz, viste, con insultos, agresiones. La gente no sabe ni qué es. Si yo, viste, vengo acá, te tiro agua. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué le tiro agua? No se engancha en eso, viste. Y es difícil, te juro que es difícil. Creo que es el momento más difícil de la democracia argentina para poder hablar de política. Yo sabés que coincido. Es muy difícil, es un momento complicado. Yo lo veo, digamos, permanentemente en el streaming. Cuando hablas de política, viste, la gente por ahí dice, bueno, qué sé yo, trata de escucha una cosita. Entonces, por eso empieza a hacer los 20 segundos de TikTok. O sea, pero no se enganchan a escuchar y la verdad, la política le puede modificar la vida a la gente. Se la modifica. Para bien o para mal. Sí, claro. Pero se la modifica, entonces hay que escuchar a los candidatos, porque digamos, a quien vos votás después es la persona que va a tomar la decisión por vos. Es verdad eso, y al final sí, pero bueno, la gente tiene sus problemas y está bien, y se ocupa de esos temas. Yo creo que también hay un punto en que
la política se tiene que repensar también, ¿no? No es solamente que la gente tiene que escuchar, es la política que tiene que repensarse en su forma de comunicar y sobre todas las cosas en sus conductas, ¿no? Me parece que tenemos que hacer de ese espacio común, que es el espacio de la publi, que es el espacio de todos los que estamos en política, un espacio con reglas, no un espacio sin reglas. Acá no puede entrar cualquiera. Si vos tenés sospecha de ser narco, no podés entrar. Si vos sos corrupto, no podés entrar. Si vos no tenés una conducta pública apropiada a este espacio público, porque representás a la sociedad, no te manejás con buenos modales, no podés estar. La verdad es así. Entonces, porque todos vamos denigrando este espacio público si no lo respetamos. Si dejamos que cualquiera ingrese de cualquier manera. Por eso es tan importante el lenguaje y las formas que tiene el presidente de la Nación. Porque no son formas que denigran lo público. Si el debate público es el insulto, no hay debate. Hablando justamente de esto que estás nombrando, ayer lo escuchaba Martín Lustón en una entrevista que dio por la noche, y él decía que el tema del financiamiento de los partidos políticos, y hablaba obviamente de esta supuesta financiación hacia Esper por parte de Machado. Y decía, bueno, presten atención, digamos, de cómo se financian los partidos políticos y quiénes son estos outsiders que vienen y que alguien los financia y cómo los financia. Porque, bueno, obviamente vos hablás de esto, de 130 años de historia. O sea, ustedes pueden demostrar que con 130 años, ¿quién te financió? O sea, cómo el partido político, digamos, se hace fuerte y por qué se hace fuerte. Y viste que en el último tiempo se ha perdido eso que en la propia Constitución Nacional dice los partidos políticos. Entonces viene alguien de afuera, vos decís, ¿cómo llegó este hombre? O sea, ¿cómo hizo, entendés, para tener 150 millones de visitas en YouTube? ¿Cómo se pagó eso? Sí, todo eso es verdad, y eso es una gran discusión y una gran conversación pública, el financiamiento, porque efectivamente aparecen personajes de un día para el otro, generalmente basados en la popularidad por fuera de la política, y vienen con esa popularidad, tienen la ventaja de ser conocidos, y eso los hace que su mensaje llegue. Y en este descreimiento de la política, los más descuidados se agarran de un personaje que no tiene historia en el mundo de la política, no tiene ni compromiso, porque viene de un compromiso en otra esfera de su vida, pero no en la vida política, y cuando arranca en la política parece que va a hacer cualquier cosa, y vamos de desilusión en desilusión con estos personajes. Yo vengo de un partido político, milito de los 14 años, es decir, tengo toda una vida de compromiso, en las buenas y en las malas. Te puedes imaginar, perdí más elecciones que las que gané, y fiscalicé todas las elecciones. Exacto. Es decir, no hubo una elección, solamente el periodo que estuve ejerciendo la función judicial, que no ejercí política porque no podía. Salvo ese periodo, siempre estuve vinculado al partido y a la actividad política. Y en ese tiempo, es un tiempo de compromiso, donde lo que vos decís, lo decís ahora, mañana, pasado. Hay un montón de acciones de tu vida cotidiana que van con el compromiso, que se pueden ver. Y cuando vos venís del día para el otro, ¿sabes desde dónde? ¿Con la plata de quién? Y bueno, eso es un riesgo gigante. Mirá lo que nos está pasando. Esto es gravísimo, porque no es un caso para dejarlo pasar, ¿eh? No es un caso para dejarlo. Las sociedades, cuando el narcotráfico ingresa al financiamiento de la política, son sociedades que entran en riesgo. Y ojo que esto puede ser más grave de lo que puede ser, que un candidato, financiaron a un candidato que sacó el 2% en la elección. Raro, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención, que ante la gravedad del asunto, porque creo que todos los que más o menos leemos, entendemos que hay una gravedad institucional, ¿por qué el presidente sigue sosteniendo? Porque de último puede decir, bueno, que investigue la justicia por el bien del partido, digamos, yo he decidido aceptarle la renuncia, pero bueno, sí, yo le creo, me pongo la mano en el fuego, yo le creo, me pongo la mano en el fuego, le creo. Sí, yo le creo. El tipo mintió 150 millones de veces. Dijo un día una cosa, otra, después dijo otra distinta, se contradijo en cuantas cosas dijo. Después, el presidente de la Nación dice que esto es un chisme de peluquería. Es la primera vez que yo veo renunciar el primer candidato de la lista por un chisme de peluquería. No es tan chisme de peluquería. ¿En una investigación
en Texas, en Estados Unidos. Claro, ¿no? Pues argentino. Pero el presidente lo pone como si fuera, viste, una cosa sencilla. Y después hay cosas que tiene que explicar, incluso el presidente. ¿Por qué el abogado del narco es el mismo abogado de él? Honesto. Claro, exactamente, es el mismo abogado de los tres. Entonces, tiene que explicarlo. ¿De dónde salen esas relaciones? Ojo, que es gravísimo, no es un dato para no pasarlo. No, por ahí la gente dice, esto es un caso de corrupción más. No, no es un caso de corrupción más. Si se llega a comprobar que verdaderamente hay relaciones con carteles narcos, con el narcotráfico, esto es gravísimo para la institucionalidad del país. El otro día dijo Alberdi, si yo mal no recuerdo, y si me equivoco lo rectificaré, pero dijo Alberdi que había habido una reunión, que Milei lo conoce a Machado, en las oficinas de Ramiro Marra. Hace, digamos, cuando ellos estaban, digamos, en el armado, estoy hablando antes de que Milei fuera diputado, o sea que Milei lo conoce a Machado. Según dijo Alberdi, y que Alberdi estaba en esa misma reunión. Entonces, vos empezás a tirar y decir, che, bueno, pues entonces ¿por qué lo bancás? Pero se mandaron al fuego. Explícalo. Y no explícalo, no hace falta que explicar qué pasó, porque por ahí te engañaron, por ahí dijiste, no, él tiene un porque este se mostraba como un empresario. Claro, obvio. Entonces vos te juntaste, pensabas que te estabas juntando con un empresario y resulta que era un narco. Pero bueno, decir, yo pensé que era un empresario, pero contá cómo fue, dónde te encontraste, cómo fue la relación, qué hicieron, de qué cosas hablaron, porque así nos quedamos todos tranquilos, porque si no, estamos todos haciendo todas estas conjeturas acerca de qué es lo que pasó. Y es peligrosísimo para la Argentina. No es una tontería. Imaginémonos lo que pasa en Colombia, lo que pasa en México con la inserción del narcotráfico claro. Y en otros países donde está en la toma de decisiones. Es gravísimo. Martín, tengo 3 minutos, pero si sos diputado... senador, candidato a senador. Perdón, senador, ¿qué te gustaría...? Mira, yo tengo 2 propuestas, viste que como vengo del mundo de la justicia, y fui ministro de seguridad y me tocó crear la policía de la ciudad. Así que tengo una que es vinculada a la seguridad. La Argentina tiene 4 policías. Tiene la policía del aire, que es la aeroportuaria, la policía del agua, que es la prefectura naval, la policía federal, que sería la policía de las investigaciones, y la gendarmería, que es la policía de las fronteras. Todas tienen su espacio. A la Argentina le está faltando una 5ª policía, que es la ciberpolicía, porque el ciberespacio es un nuevo espacio para cometer delitos. Cada vez más cantidad de delitos hay, estafas virtuales, a través de las redes hay un montón de delitos. Y ese es un ámbito federal, porque las telecomunicaciones son federales. Digamos, las redes mías no comienzan ni terminan en la General Paz, las tuyas tampoco, las comunicaciones no terminan ni comienzan en una provincia, es claramente federal. Y hoy se aborda esto en algunas de estas policías, pero como de manera investigativa, ¿viste? Es decir, sucede un delito, cuando alguien lo denuncia, lo investigamos y andás a ver si lo encontramos, ¿no? Y yo creo que hay que tener, como toda política de seguridad, la prevención es lo más importante. Y crear una policía más con conocimientos especiales para estos temas, con una clara política preventiva, es una salida y una solución para este tipo de delitos que está cada vez creciendo más en la Argentina. Y aparte son policías distintos, pues no hace falta tener a estos policías con armas, ni que corran una maratón, porque no tienen que correr a nadie, tienen que saber de otras cosas, tienen otros conocimientos que tienen que tener. Y creo que la especialidad va a ayudar muchísimo en eso. Y acompañar junto con esto también fiscalías especializadas. En la Ciudad de Buenos Aires ya hay fiscalías especializadas en estos delitos y funcionan muy bien. Y desde hace mucho tiempo, desde el 2014 que están esas fiscalías. Entonces... Y bueno, y en el ámbito de la justicia hay que achicar los procesos, hay que hacer procesos de nuestro tiempo. Más rápidos. Que se tengan que resolver por WhatsApp. Tiene que haber jueces que resuelvan por WhatsApp. No estamos pidiendo nada, estamos pidiendo que lo que la comunidad hace todo el tiempo. En el siglo XX vos mandabas una carta, esperabas 7 días la contestación. Totalmente. Hoy te mando un chat y si no me contestás, te dice, ¿qué pasa que no me contestás? Me clavaste el visto, me decís. Exacto. Bueno, eso hay que pasarlo a las reglas de la justicia. La justicia sería mucho más fácil para los abogados también. Sí, no sé si sería más fácil, pero los abogados viste que complejizamos todo, ¿no? Sí, tal cual. Le ponemos unos títulos. La justicia es un sistema de resolución de conflictos. Cuando 2 personas no nos ponemos de acuerdo, decidimos en esta sociedad que hay un tercero que dice quién tiene razón, que es el juez. Bueno, todo el resto lo metemos los abogados. Hay otra manera entonces, y hay es otra unidos. manera.
y es unido. Muy bien, Viste que me aprendí. sos el locutor, me aprendí el spot. Bueno, Martín, un placer haberte recibido en Sónica. No, gracias a vos por la invitación y por este espacio tan lindo y la posibilidad de comunicar. Bueno, Martín Ocampo pasó por la mañana del arranque. Y si hicieron las 12 del mediodía, nosotros nos